Buenas tardes, mi nombre es Claudia Rosales, soy estudiante de la licenciatura en Tecnologías de la Información y la Comunicación en la modalidad a distancia. Hablaremos de los principales elementos de la expresión oral. La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa. Entre los aspectos que deben observarse con mucha atención están los siguientes. La voz. La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Postura. Es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio. Por eso debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. La mirada. De todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se sienta acogida. Dicción. Cuando se dijo anteriormente, el hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la comprensión del lenguaje. Estructura del mensaje. Es forzoso planear con anterioridad lo que se va a decir. Por ejemplo, la fluidez. Utilizar palabras en forma continua. El volumen, intensidad de la voz. El ritmo, armonía y acentuación. La claridad, expresarse en forma precisa. La coherencia, expresarse de forma lógica. Ahora bien, vamos a hablar sobre las estrategias con las que se puede mejorar la oralidad. Las estrategias de la comunicación verbal forman parte de las competencias personales. Por eso es fundamental saber cómo desarrollarlas y potenciarlas para crecer. Ahora vamos a hablar sobre las estrategias con las que se puede mejorar la oralidad. Las estrategias de la comunicación verbal forman parte de las competencias personales más valoradas. Por eso, es fundamental saber cómo desarrollarse y potenciarlas para crecer. A continuación, les brindaré algunas estrategias que nos pueden ayudar a mejorar la oralidad. Haz contacto visual. Mirar a los ojos a una persona es la manera más segura y eficaz de transmitir confianza. 2. Gesticula. De acuerdo con especialistas, el 90% de la comunicación que transmitimos no es verbal, sino gestual. Nuestros movimientos corporales comunican mucho, más de lo que pensamos, incluso de manera inconsciente. 3. Ve al grano. Dominar las habilidades de comunicación no significa hablar mucho, hacer presentaciones indeterminables o mandar largos mensajes por correo. Enfócate en ser claro con tus ideas y elimina el relleno para transmitir mensajes precisos. Escucha antes de hablar. Un buen comunicador es siempre un buen escucha. Quien sabe escuchar no pierde información, hace preguntas oportunas y comprende a su interlocutor. 5. Haz más preguntas. No tienes que tener todas las respuestas. Ser capaz de expresar abiertamente tus dudas y admitir cuando no comprendemos una idea nos permite lograr un mejor entendimiento. Lee. La lectura mejora nuestras habilidades de comunicación oral y escrita. Ayuda a tener una mejor ortografía y amplía nuestro vocabulario. 7. Elige el medio correcto. ¿Tu medio de comunicación siempre es el correo electrónico? Quizá obtendrías mucho más de algunas personas si te acercas a platicar de manera personal. Utiliza tu percepción para acercarte a la gente de la manera correcta. En ocasiones, una llamada puede ser más personal y efectiva que un correo. 8. No interrumpas. Evita completar el discurso de otros con tus propias ideas o desviar el tema de una conversación. Permite que las otras personas comuniquen sus puntos de vista sin interrumpir y después expresa tus dudas o comentarios. 9. Practica frente al espejo. En una conversación frente a frente o ante un grupo de personas no siempre es fácil hacer considerantes de nuestro lenguaje corporal. Por ello, recomendamos utilizar una técnica de comunicación. 9. Practica frente al espejo.
En una conversación frente a frente o ante un grupo de personas, no siempre es fácil hacernos conscientes de nuestro lenguaje corporal. Por ello, recomendamos utilizar una técnica de aprendizaje y comunicación denominada Mirroring. Consiste en observar el lenguaje corporal de nuestro interlocutor e imitarlo de manera sutil. Por ejemplo, si la otra persona afirma con la cabeza, hacer lo mismo segundos después nos ayudará. 10. Vincúlate. La comunicación efectiva no solo tiene que ver con trabajo o negocios. Es impresionante lo que se puede obtener de alguien si se inicia la conversación preguntando algo personal. La próxima vez que hables con un miembro de tu equipo o visites a este cliente que no has podido convencer, abórdalo desde la parte emocional. Ahora hablaremos de la descripción de las barreras de la comunicación y su efecto en la cotidianidad. Se conoce como barreras de la comunicación a los obstáculos y a las dificultades que pueden surgir durante el proceso comunicativo y entorpecer la correcta comunicación del mismo o deformar el mensaje original. Para esto vamos a conocer las siguientes barreras. La barrera física. La barrera física se trata de las dificultades generadas por el entorno, el contexto o el medio, que provocó que el proceso comunicativo no sea fluido y eficaz. Son barreras que están fuera del control de las personas implicadas. Algunos ejemplos de estas barreras son la falta o exceso de luz o de ruido. Barreras fisiológicas. Son obstáculos originados desde las propias personas que intentan comunicarse, es decir, el estado físico, el estado de salud en la cual se encuentran tanto el emisor como el receptor. La alteración fisiológica de alguno o de ambos podrá distorsionar el mensaje. Barrera semántica. Se refiere al código que se está usando para transmitir y o recibir el mensaje, es decir, y más sencillo, el significado de las palabras, el no entender una palabra, una frase o el discurso en general. Barreras psicológicas. La situación psicológica concreta del emisor y el receptor intervienen en la claridad y la facilidad del mensaje. El significado de las palabras, el no entender una palabra, una frase o el discurso en general. Ahora hablaremos de las barreras psicológicas. La situación psicológica concreta del emisor y el receptor intervienen en la claridad y la facilidad del mensaje. Y estas situaciones pueden ser puntuales, como los estados de ánimo, o pueden ser situaciones más prolongadas, como la salud mental. Ahora hablaremos sobre las barreras administrativas. Estos obstáculos son aquellos relacionados con la forma en la que se administra la comunicación, es decir, la planificación de todo el proceso comunicativo desde el momento en que el emisor empieza a transmitir X mensaje hasta que es recibido por el receptor. Por lo tanto, cuando se habla de administrar la comunicación, se alude a cómo se organiza la información y cómo se administra la calidad y cantidad de esta información. Por ejemplo, sobrecarga de información, pérdida de información, medios usados, ordenadores, móviles, etc. Por último, vamos a hablar de las conclusiones sobre la importancia del tema en la vida diaria y en nuestra formación profesional. La importancia de este tema en la vida personal y en el día a día es que a través de la comunicación aprendemos en sociedad. Nos constituimos como personas porque podemos comunicarnos y de esta manera acceder a los conocimientos y enriquecer nuestra cultura. En general, la comunicación nos da un orden, una expresividad, seguridad, una imagen y ante todo nos conlleva la felicidad. Si no lo utilizamos como se debe, la comunicación pierde esa esencia que tiene, que es la de formarnos como personas competentes y como profesionales, y nos ayuda a enriquecer nuestra cultura como sociedad y como persona. Agradezco la atención prestada, profesora y compañeros. Que tengan ustedes una buena tarde. Hasta luego.